Dentro de las novelas de Harry Potter se mencionan alrededor de 800 personajes, así que es completamente comprensible que las películas dejaran a varios fuera. Aún así, ahora que por fin tendremos una nueva serie de Harry Potter, y sobre todo mucho más tiempo para contar la historia, esta es la oportunidad perfecta para que más personas lleguen a conocer a personajes muy importantes dentro de Harry Potter, pero que nunca llegaron a aparecer en las películas. Y es que además, con algunas pequeñas filtraciones que ya hemos tenido de la serie, todo apunta a que muchos personajes no solamente serán conocidos por más personas, sino que también tendrán un papel clave dentro de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Así que hoy quiero repasar 7 de los personajes olvidados de Harry Potter. Esos que casi nadie conoce, pero por lo que hemos visto hasta ahora, serán extremadamente importantes en la primera temporada de la serie y más allá. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir a 7 personajes de Harry Potter que casi nadie conoce, pero que serán muy importantes en la nueva serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Antes de empezar, sí les tengo que hacer una pequeña advertencia. En este video voy a hablar un poquito de las filtraciones que hemos tenido de la nueva serie de Harry Potter de HBO. También les voy a mostrar algunas de las fotografías filtradas que ya han salido, para que así puedan conocer mejor a los personajes que veremos en esta primera temporada y también más adelante. Así que si están evitando spoilers de la serie, este es un buen momento para dejar el video. Pero si por el contrario quieren conocer mucho mejor a algunos de los personajes olvidados de Harry Potter, esos que a partir de esta nueva serie se volverán extremadamente importantes, entonces sí, quédense porque vamos a conocerlos mucho más a fondo. Para empezar, parece que no tardaremos mucho en conocer a un personaje que, aunque sí apareció en la primera película, solo lo vimos de fondo y ni siquiera se menciona su nombre, pero que en los libros es parte de la importantísima Orden del Fénix, Daedalus Diggle. Todos sabemos que Lord Voldemort se dirigió a la casa de los Potter la noche del 31 de octubre de 1981, con la intención de matar al bebé Harry Potter. Sin embargo, el sacrificio que hizo Lily Evans por su hijo provocó que la maldición asesina de Voldemort rebotara contra él, lo dejara sin cuerpo y lo hiciera desaparecer por un tiempo. Desde esa madrugada, la noticia de que el Señor Tenebroso había sido derrotado empezó a esparcirse por todo el mundo mágico, y después de 11 años viviendo bajo el terror de Voldemort y de sus mortífagos, cuando las brujas y magos se enteraron de que había sido derrotado por un bebé de apenas 1 año y que podían volver a vivir sin miedo, ya no les importó nada. Ni el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, ni las reglas de cómo debían vestirse o comportarse frente a los muggles. Nada. Todos salieron a celebrar, incluso en calles muggles, sin esconderse. Daedalus Diggle, miembro de la Orden del Fénix, fue uno de esos magos que salió a celebrar sin preocuparse por las consecuencias. Según Minerva McGonagall, él nunca tuvo mucho sentido común, y sospechaba que Diggle incluso había lanzado una lluvia de estrellas fugaces sobre Kent, todo para celebrar la caída de Lord Voldemort. Algo que ella consideró insensato e irresponsable. Ahora bien, algo que tienen que tener en cuenta es que en el libro nunca se confirma que Daedalus Diggle sea exactamente el mago que aparece en la escena que veremos en la nueva serie de Harry Potter, pero por su descripción física todo apunta a que sí será él. Este personaje aparecerá el 1 de noviembre de 1981, cuando seguimos a Vernon en lo que parece ser un día completamente normal de trabajo, hasta que empieza a notar cosas muy extrañas relacionadas con la caída de Voldemort. Después de pasar toda la mañana trabajando, Vernon baja a la panadería de enfrente para comprar una rosquilla gigante. Al regresar a la oficina, escucha a unas personas extrañas diciendo: "Los Potter, eso es lo que he oído". Sí, su hijo Harry. En el libro, Vernon vuelve a la oficina furioso, y cuando sale más tarde para dirigirse a su casa, choca sin darse cuenta contra un hombre de capa violeta que estaba en la puerta. En la serie parece que este encuentro ocurrirá justo cuando Vernon sale de la panadería. Pero lo más importante es que todo indica que se topará con Daedalus Diggle. En los libros, Diggle es descrito como un hombrecito con un sombrero de copa violeta. Y eso es prácticamente todo lo que sabemos de su apariencia.
Por eso, al comparar esta descripción con lo que hemos visto de la serie, parece bastante claro que será él con quien se tope Vernon ese día. Por lo menos eso creemos los fans. Cuando Vernon choca con este hombre de capa violeta, el mago no se molesta por el empujón. Al contrario, su rostro se ilumina con una enorme sonrisa. Y dice con una voz chillona: «No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse, porque quien usted sabe finalmente se ha ido. Hasta los muggles como usted deberían celebrar este feliz día». Luego abraza al señor Dursley y se aleja, dejándolo completamente helado. Algo que sin duda será muy divertido de ver en la serie. Daedalus Diggold fue miembro de la Orden del Fénix tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mágica. Y todo apunta a que Dumbledore le asignó la tarea de vigilar discretamente a Harry Potter. Porque durante la infancia de Harry, Diggold lo saluda mientras estaba de compras en una tienda con Petunia y Dudley. Y provoca que Petunia furiosa lo saque del lugar sin comprar nada. Más adelante, cuando Hagrid lleva a Harry al callejón Diagon a comprar sus útiles escolares, Harry vuelve a verlo en el caldero chorreante. Y Diggold se emociona muchísimo cuando Harry dice que se acuerda de él. Es ahí donde lo vemos brevemente de fondo en la primera película. En el libro de la Orden del Fénix nos enteramos que Diggold se reincorporó a la Orden después del regreso de Voldemort, y que en 1995 formó parte de la Guardia Avanzada, que escoltó a Harry Potter desde el número 4 de Privet Drive al número 12 de Grimmauld Place, junto a Remus Lupin, Alastor Moody, Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt, Sturgis Potmore, Hestia Jones, Elphias Doge y Emmeline Vance. Un par de años después, Diggold y Hestia Jones fueron asignados para organizar la salida de los Dursley de Privet Drive y llevarlos a un lugar seguro donde Voldemort no pudiera encontrarlos. Tras la caída del Ministerio de Magia, la casa de Diggold fue incendiada por los mortífagos, como un intento de dañar a los miembros de la Orden del Fénix. Pero por suerte Diggold no se encontraba allí, ya que estaba escondido junto a Hestia y los Dursley. Como pueden ver, aunque Diggold no aparece tanto en la historia, sí fue un miembro muy importante de la Orden del Fénix, y alguien que siempre defendió a Harry Potter y al mundo mágico. Por eso todo indica que en la nueva serie por fin le darán el protagonismo que merece. Así que cuando lo vean en el primer capítulo chocando con Vernon, pongan mucha atención, alerta permanente, porque seguramente tendrá un papel bastante importante más adelante. Por cierto, si algunas de estas escenas de los libros no se les hacen muy conocidas, les tengo buenas noticias, porque para todos los seguidores de la Aquelarre siempre están disponibles 14 días gratis en Storytel, usando mi enlace que les dejo en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Así que si activan su prueba, ahora podrán disfrutar de las 2 semanas de vacaciones leyendo todo lo que quieran. ¿Y qué es Storytel? Se estarán preguntando. Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme que ya tiene más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Otro personaje bastante desconocido que por fin aparecerá al inicio de la serie de Harry Potter es el mejor amigo de Dudley Dursley, Piers Polkiss. En los libros, Piers es descrito como un chico flacucho con cara de rata, y formaba parte de los amigos de Dudley en el colegio, junto con Dennis, Malcolm y Gordon. Dudley era el líder de este grupo porque según Harry era el más grande y estúpido de todos, y Piers era el que solía sujetar a los otros niños mientras Dudley los golpeaba. Al ser el mejor amigo de Dudley, fue él quien lo acompañó al zoológico el día de su cumpleaños. Y en parte, esa fue la razón por la que Harry terminó yendo con ellos. Petunia y Vernon sabían que Harry Potter era un mago, pero nunca se lo dijeron, así que vivían con el miedo constante de que hiciera algo extraño. Harry iba a quedarse con la señora Fig mientras los Dursley iban al zoológico, pero cuando llamó para decir que no podía cuidarlo porque se había fracturado una pierna la pobre señora, Dudley empezó a llorar a gritos porque no quería que Harry Potter fuera con ellos. Los Dursley estaban aterrados de lo que Harry Potter podría hacer si se quedaba solo en casa, o incluso dentro del coche que era nuevo.
así que no les quedó de otra más que llevárselo al zoológico. Dudley estaba en pleno berrinche, convencido de que su primo siempre arruinaba todo, pero su llanto terminó de inmediato cuando sonó el timbre. Y llegó su mejor amigo Pierce Polkiss acompañado de su madre. Media hora después, Harry Potter iba sentado en la parte de atrás del coche junto con Pierce y Dudley rumbo al zoológico. Al llegar, en un sábado muy soleado y lleno de familias, lo primero que hicieron los Dursley fue comprarle a Dudley y a Pierce enormes helados de chocolate. Luego recorrieron el zoológico y comieron en el restaurante. En la serie, por imágenes filtradas, ya sabemos que veremos toda esa mañana de Harry Potter en el zoológico junto con los Dursley y Pierce. Y podemos deducir que este personaje también tendrá un papel bastante importante en el famoso incidente con la boa constrictor. En el libro, Pierce y Dudley querían ver a las enormes serpientes, las cobras venenosas y los pitones que estrujaban hombres. Así que después de comer, todos se dirigieron a la zona de reptiles, cuando Harry se quedó observando a la boa constrictor y sin darse cuenta empezó a hablarle en Parcel. Es Pierce quien lo ve desde lejos y comienza a gritar para llamar a los Dursley y mostrarles lo que Harry Potter estaba haciendo. Es en ese momento cuando Dudley se acerca y golpea a Harry, provocando que Harry furioso haga desaparecer el vidrio sin darse cuenta. Curiosamente también es Pierce quien más tarde, al señalar que Harry estaba hablando con la serpiente, provoca que Harry reciba un castigo enorme, quedando encerrado en su alacena durante aproximadamente un mes. Pierce también ingresó junto con Dudley al antiguo colegio del tío Vernon, Smeltings. Además sabemos que durante el verano de 1995, Dudley solía mentirles a sus padres diciendo que estaba en casa de Pierce tomando el té, cuando en realidad ambos andaban con su pandilla vagando por el vecindario, fumando, cometiendo actos de vandalismo, metiéndose en peleas o intimidando a niños pequeños. Todo apunta a que en la serie ahora sí veremos mucho más al mejor amigo de Dudley, así que pongan mucha atención cuando vean a este personaje en pantalla. Otro personaje que, a pesar de ser extremadamente importante tanto para el mundo mágico como para la historia del primer libro de Harry Potter, nunca llegamos a conocer realmente ni en el libro ni en la película, es Nicolas Flamel. Solamente apareció brevemente en las películas de Animales Fantásticos, pero parece que por fin tendrá el protagonismo que se merece, porque gracias a las fotografías filtradas, ya sabemos que aparecerá en la nueva serie de Harry Potter de HBO junto a su esposa Perenella. El nombre de Nicolas Flamel probablemente le suene a muchas personas porque es un personaje histórico. Vivió en Francia en el siglo XIV y, según la leyenda, fue un alquimista y creador de la piedra filosofal. Nació alrededor de 1330 y murió en 1418. No existen pruebas de que Flamel y su esposa alcanzaran la inmortalidad, pero a lo largo de los siglos muchas personas afirman haberlos visto. A pesar de la reputación que tenían como famosos benefactores, el testamento de Nicolas Flamel no reflejaba la enorme fortuna que más adelante se les atribuyó. Históricamente esa riqueza provenía de sus negocios y de la herencia que Perenella recibió de sus dos maridos anteriores. Incluso hoy existen calles en París que llevan el nombre de Flamel y de su esposa. Los personajes que conocemos dentro de los libros de Harry Potter están inspirados en estas figuras históricas, pero no son exactamente los mismos, recuérdenlo. En el mundo mágico, Nicolas Flamel nació a principios del siglo XIV y durante su juventud asistió a la Academia de Magia Beauxbatons en los Pirineos franceses. Fue allí donde conoció a Perenella, que más adelante se convirtió en su esposa. Se dice que con el tiempo financió el castillo y los jardines de la escuela, y que una fuente dentro de esos jardines recibió su nombre en honor a esta pareja. Flamel se convirtió en un alquimista excepcional, de enorme talento, y logró crear la piedra filosofal, un objeto mágico de inmenso poder. Gracias a ella pudo elaborar el elixir de la vida, una poción que otorgaba una vida prolongada a quien la bebiera, siempre y cuando continuara tomándola. Tanto él como Perenella tomaron esta poción durante siglos. En la década de 1890, Nicolas Flamel entró en contacto con el brillante adolescente Albus Dumbledore, y desde entonces comenzaron a trabajar juntos y a desarrollar una amistad muy cercana.
Para la década de 1990, Flamel ya había cumplido 665 años y llevaba una vida tranquila en Devon junto a su esposa Perenella, quien tenía 658. Por las fotos filtradas, probablemente sea ahí donde los conozcamos por primera vez en la serie de Harry Potter. Después de que Harry Potter se enfrentara a Voldemort al final del primer libro y evitara que él robara la piedra filosofal, Dumbledore habla con Harry en la enfermería de Hogwarts y le explica que la piedra ya había sido destruida. Harry entonces le pregunta por su amigo Flamel, y Dumbledore le responde que tuvieron una conversación y que ambos estuvieron de acuerdo en que lo mejor era destruirla, por el bien del mundo mágico. Sabemos que esa charla ocurrió, pero nunca la vimos. Y por eso creo que es justo aquí donde la serie puede aportar algo nuevo, mostrando esa conversación entre Nicholas, Perenella y Dumbledore, y dándoles a esta pareja por fin el protagonismo que merecen, y tal vez mostrar su final. Porque sabemos que tras la destrucción de la piedra, los Flamel vivieron lo suficiente para arreglar sus asuntos pendientes, y después murieron aceptando la muerte como si fuera su próxima gran aventura. Así que cuando los vean en pantalla ya saben que son extremadamente importantes. Ahora quiero que conozcan a un profesor icónico de Hogwarts que jamás llegamos a ver en las películas, pero que ya está confirmado para la nueva serie de Harry Potter de HBO. Se trata del profesor fantasma Cuthbert Beans, quien impartía la asignatura de Historia de la Magia. Algunos de ustedes quizá ya estén familiarizados con él, por su aparición en el videojuego Hogwarts Legacy, donde protagoniza una misión muy divertida en la que tienes que evitar quedarte dormido durante su clase. Una de mis misiones favoritas del juego. Sin embargo, quienes solamente han visto las películas probablemente no lo conocen. Y es una verdadera pena porque es icónico. Afortunadamente, ahora sí lo vamos a ver en la serie. No se sabe con certeza cuándo nació el profesor Beans, aunque se cree que fue entre los siglos XVI y XVII. Lo que sí sabemos es que enseñó historia de la magia en Hogwarts desde muy joven, hasta que tenía una edad ya tan avanzada que parecía una tortuga arrugada. Siempre usaba unas gafas pequeñas y gruesas y tenía una voz seca y aguda, como una aspiradora vieja zumbando sin parar. En uno de sus últimos días de enseñanza, Beans bajó un día a la sala de los profesores. Se quedó dormido frente al fuego y murió mientras dormía. Sin darse cuenta de su propia muerte, simplemente regresó a su salón como fantasma para seguir dando clases como si nada hubiera pasado. Lo curioso es que nunca notó que ahora flotaba, o que atravesaba la pizarra en lugar de usar la puerta. Para la mayoría de los estudiantes, las clases de historia de la magia eran las más aburridas de todas. Aún así, Beans logró capturar la atención de todos en 1992, cuando Hermione Granger preguntó sobre la Cámara de los Secretos. Fue entonces cuando Beans les explicó sobre la antigua disputa entre Salazar Slytherin y los otros fundadores, así como la existencia de una cámara que solo su heredero podía abrir. Beans tampoco solía hacer muchas preguntas sobre el uso de su aula, razón por la cual permitió que Remus Lupin le enseñara a Harry Potter el encantamiento Patronus en su salón. Aunque el profesor Beans no cumple un papel fundamental dentro de la historia de Harry Potter, estoy convencida de que él en la nueva serie nos regalará escenas extremadamente divertidas. Ya quiero que todos conozcan al inolvidable Profesor Beans. Otro personaje que, aunque todavía no ha sido presentado oficialmente, sí fue el primero en confirmarse para la serie de Harry Potter durante el Max Showcase a finales de 2024. ¡Pips! El poltergeist más famoso y problemático de toda la historia británica. Para empezar, quienes solamente vieron las películas seguramente se estarán preguntando ¿qué es un poltergeist? Porque este término nunca se explicó en las películas. Un poltergeist es una entidad invisible que mueve objetos, cierra puertas y provoca ruidos fuertes. Son básicamente espíritus traviesos a los que les encanta crear caos. Tienen una fuerte asociación con los lugares donde viven jóvenes, especialmente adolescentes. Y por eso se cree que se alimentan del caos y crecen gracias a él. Y ojo con esto, porque Pips no es un fantasma. Mucha gente cree que lo es, pero no. Los poltergeist no son fantasmas ya que nunca estuvieron vivos. Y a diferencia de los fantasmas que son incorpóreos,
Los poltergeist, a pesar de no tener una forma física, son lo suficientemente sólidos como para mover objetos. Peeves además no era un poltergeist común y corriente, porque él sí tenía una forma física, probablemente creada por todo el caos generado por generaciones de estudiantes en Hogwarts, y era una mezcla perfecta de humor y malicia. Peeves ha vivido en el castillo de Hogwarts desde su fundación, y se cree que llegó junto con el propio edificio. Por eso muchos piensan que es una manifestación tangible de las travesuras acumuladas de los estudiantes a lo largo de los siglos. Tradicionalmente, Peeves fue la pesadilla de todos los conserjes del colegio, empezando por Hankerton Humble, el primer conserje nombrado por los fundadores. Ellos eran quienes tenían que limpiar todos sus desastres deliberados, como jarrones rotos, pociones volcadas o estanterías derribadas. Peeves se la pasaba haciendo bromas en los pasillos, delatando a estudiantes traviesos y aterrorizando tanto a alumnos como a profesores. Aún así sabemos que reconoce cierto tipo de autoridad, porque generalmente acata las normas impuestas por los profesores y acepta mantenerse fuera de las aulas mientras dan clase. También se sabe que muestra afinidad por algunos estudiantes en particular, como por ejemplo Freddy George Weasley, y que sin duda le tiene miedo al fantasma de Slytherin, el varón sanguinario, pero no sabemos por qué. A lo largo de la historia hubo varios intentos de expulsar a Peeves del castillo, pero todos fracasaron. El último, y con diferencia el más desastroso, ocurrió en 1876, y fue obra del conserje Rancorous Carp. Él creó una elaborada trampa con un surtido de armas que creía que eran irresistibles para Peeves, y una enorme campana de cristal encantada, reforzada con distintos encantamientos de contención, que pensaba dejar caer sobre el poltergeist una vez que estuviera dentro. Peeves no solo rompió la campana con facilidad, llenando el pasillo entero de vidrios rotos, sino que además escapó armado con varios sables, ballestas, un tabuco y hasta un cañón en miniatura. El castillo tuvo que ser evacuado mientras Peeves se divertía disparando al azar por las ventanas y amenazando a todo el mundo. El enfrentamiento duró 3 días y terminó cuando la directora de la época, Eupraxia Mole, aceptó firmar un contrato que le otorgaba a Peeves privilegios adicionales, como un baño semanal en el baño de los chicos en la planta baja, derecho preferente al pan duro de la cocina para lanzarlo, y un sombrero nuevo hecho a medida por Madame Bonneville de París. Rancorous Carp se jubiló anticipadamente por motivos de salud, y desde entonces no se ha vuelto a intentar expulsar del castillo a su habitante más indisciplinado. La ausencia de Peeves en las películas ha sido considerada uno de los mayores errores de toda la saga cinematográfica, sobre todo porque aportaba muchísimo humor incluso a los momentos más tensos de los libros. Por eso el anuncio de su aparición fue uno de los más esperados de la serie, y la verdad yo ya muero por verlo molestando sin piedad a Dolores Umbridge en pantalla. Ahora, este personaje todavía no está oficialmente confirmado para la nueva serie de Harry Potter de HBO, pero las redes oficiales sí nos dieron de alguna manera una pista de que podríamos verlo más temprano que tarde. Estoy hablando del único hermano Weasley que jamás llegamos a ver en las películas, Charlie Weasley. Las redes oficiales de Harry Potter compartieron una fotografía muy bonita de los hermanos Weasley para anunciar a los nuevos actores que los interpretarán, pero quiero que pongan mucha atención a lo que escribieron al final de la publicación. Pusieron entre paréntesis: Charlie está en Rumanía ahora mismo, pero se unirá a nosotros muy pronto. Todos sabemos que son 7 hermanos Weasley. Nos presentaron a 5 de estos 7. Y todavía faltan Bill, el mayor, y Charlie, el segundo. Lo curioso de esta publicación es que no mencionan a Bill, solamente a Charlie. Y eso se me hace muy sospechoso. Todos sabemos que en la foto faltan 2 hermanos. Entonces, ¿por qué destacar solo a uno? ¿Y por qué añadir se unirá a nosotros muy pronto? Para mí eso suena a una pista muy clara de que podríamos conocer a Charlie mucho antes que a Bill.
tal vez incluso desde la primera temporada. En los libros, tanto Bill como Charlie aparecen por primera vez juntos en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, así que la pregunta es inevitable. ¿Por qué no anunciarlos juntos, si salen por primera vez al mismo tiempo? En primer lugar, yo creo que como Charlie fue completamente eliminado de las películas, dar una pista de su aparición hace muy felices a los fans de los libros, que llevamos literalmente demasiados años esperando verlo en pantalla. Y en segundo, Charlie sí está vinculado, aunque sea de forma indirecta, a la historia de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Aunque no aparece físicamente en el libro, cuando Harry Potter se da cuenta de que Hagrid ya no podía cuidar más de su dragón Norberto, o Norberta como Charlie descubre después, le sugiere a Ron que pida ayuda a su hermano, Charlie, que trabajaba con dragones. Charlie responde por carta que estaría encantado de quedarse con el dragón, pero explica que no es tan sencillo y detalla un plan para llevárselo con unos amigos, siempre y cuando nadie los vea transportando un dragón ilegal. Es ahí donde pide que lleven al Ridgeback noruego a la torre más alta de Hogwarts, a medianoche, para recogerlo. Al final, Harry y Hermione sí se encuentran con los amigos de Charlie en la torre, pero Charlie no estaba con ellos. Aún así, como Charlie sí está directamente relacionado con esta parte de la trama, yo creo que los creadores de la serie podrían aprovecharlo para darle una pequeña aparición y hacer felices a muchos fans que siempre hemos querido verlo en una adaptación. Podrían mostrarlo escribiendo la carta, cambiar un poco la historia y mostrarlo yendo por Norberta, o incluso podrían presentarlo recibiendo a la dragona en Rumanía. Hay varias posibilidades, y si esto llegara a ser cierto, si esta pista realmente indica que Charlie aparecerá antes de lo esperado, sería increíble, porque Charlie es el único hermano Weasley que jamás vimos en las películas, y personalmente siempre quise conocerlo mejor. En los libros aprendemos que él se graduó de Hogwarts unos meses antes de que Harry Potter comenzara a estudiar ahí. Fue seleccionado en Gryffindor. Fue prefecto y capitán de Quidditch durante su estancia en el colegio. Oliver Wood incluso menciona que era tan buen buscador que podría haber jugado para Inglaterra. Después de graduarse se fue a Rumanía a estudiar dragones. En 1993 se reunió con su familia para pasar unas vacaciones en Egipto. En el verano de 1994 regresó a la madriguera para asistir a la Copa Mundial de Quidditch, donde conoció a Harry Potter. Y también ayudó a traer a las dragonas a Hogwarts para la primera prueba del torneo de los Tres Magos. Más adelante, tras el regreso de Voldemort, también se unió a la Orden del Fénix, aunque se quedó en Rumanía reclutando magos extranjeros para la causa. Lo volvemos a ver en el verano de 1997, cuando regresa a la boda de su hermano Bill y Fleur Delacour. Y también aparece al final de la batalla de Hogwarts, junto a Horace Slughorn, liderando a cientos de refuerzos de Hogsmeade. Estos refuerzos fueron clave para inclinar la batalla a favor de los defensores de Hogwarts. Como pueden ver, Charlie también era un Weasley muy valiente y bastante importante. Así que, aunque todavía muchísimas personas no lo conozcan, estoy segura de que en la nueva serie de Harry Potter podría convertirse en el personaje favorito de muchos. Así que sí, estos son solo 7 de los personajes olvidados de Harry Potter, que por lo que hemos visto hasta ahora, sí tendrán un papel mucho más importante en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Y esto es únicamente con base en las fotografías filtradas que hemos visto hasta ahora. Así que estoy segura de que conforme vayamos viendo más cosas, esta lista va a crecer muchísimo. Y justo eso es algo de lo que más me emociona de la serie, que por fin personajes que siempre parecieron muy secundarios van a tener el espacio que merecen para brillar. Y van a poder ser mucho más conocidos y queridos por más personas. Si la serie hace bien las cosas, puede que dentro de poco no estemos hablando de ellos como personajes secundarios, sino como piezas clave del mundo mágico que muchos creían conocer de memoria. Y mi pregunta para ustedes es ¿cuál de todos estos personajes les emociona ver más en la serie? ¿Y qué otro personaje olvidado de Harry Potter creen que ahora debería de aparecer sí o sí en la serie? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis.
Y si les gustó ese video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren analizar más fotografías filtradas y conocer más sobre la nueva serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.